Estimados alumnos y alumnas, retomamos lo que habíamos trabajado. A ver, en cuanto al Congreso Nacional, ¿qué es lo que yo hasta ahora les he planteado? Congreso bicameral, Cámara de Diputados, Senadores, sede en Valparaíso. Principalmente ellos tienen la labor de colegisladores, pero además tienen otras funciones específicas. Los diputados son 155, los senadores van a ser 50. Los diputados duran 4 años en el cargo, los senadores 8 años en el cargo. La renovación de la Cámara de Diputados es en su totalidad, la del Senado en parcialidades. Se establecen requisitos para ser electos y dentro de ellos analizamos uno que me parece a mí que es interesante, a lo menos plantearse la temática acerca de si basta con que tengan enseñanza media o equivalente. También vimos el tema de la permanencia del Congreso en Valparaíso. También vimos algunos privilegios parlamentarios, como el fuero, la inviolabilidad y la dieta. ¿Y qué es lo que nos va quedando trabajar en materia de Congreso Nacional? Nos queda examinar el trabajo parlamentario y nos queda también examinar el proceso de formación de las leyes como un mecanismo de socialización de lo que es la función del Congreso. Si quiero tomarme un par de minutitos, con el permiso de ustedes, de hablarles algo que puede que a ustedes les llame la atención o en algún minuto lo hayan escuchado, que es esta temática de los senadores vitalicios y senadores designados. Bueno, ustedes saben, la Constitución de 1980 entró a regir el 11 de marzo de 1981 y a partir de esa fecha el Congreso Nacional estaba integrado en materia del Senado de senadores elegidos en votación directa o votación popular, los llamados senadores vitalicios, expresidentes de la República, y los llamados senadores institucionales o senadores designados. Un ex comandante en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, un ex general director de Carabineros, dos ex ministros de la Corte Suprema, un ex ministro de Estado, un ex contralor general de la República. Estas personas, en el fondo, eran designadas y pasaban a cumplir funciones de senadores en los mismos términos que quienes habían sido electos en votación popular. Esto termina el año 2005 con la reforma constitucional impulsada por el presidente Ricardo Lagos y se eliminan en forma definitiva los senadores vitalicios y los senadores designados. Entre otros, cumplieron funciones de senadores vitalicios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Augusto Pinochet Ugarte. En cambio, cumplieron funciones de senadores designados, bueno, digamos, un ex Contralor General de la República, estuvo ahí la señora Olga Feliú, estuvo don Enrique Silva Cima, que fueron algunos de las personas que cumplieron esta función. Me parece que era sano que el año 2005 se terminara con esta institución de los senadores institucionales y, digamos, vitalicios, por cuanto evidentemente el Congreso Nacional es depositario de la voluntad popular y me parece que no era razonable que existiesen autoridades de esta naturaleza o de esta envergadura sin que hayan pasado por el escrutinio público. Además que en el fondo esta era una especie de bancada muy especial y que de alguna forma alteraba los quórum para los efectos de adoptar los acuerdos. Me parece que no era el camino el establecer este tipo de cerrojo o candado al proceso democrático. Vamos así a trabajar lo que es la labor parlamentaria. Bueno, la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Senado establecen los quórum mínimos para sesionar y para adoptar acuerdos. ¿Cómo trabaja el Congreso? El Congreso trabaja en sala y trabaja en comisiones. El trabajo en sala significa todos los diputados presentes, todos los senadores presentes. Ahora, en materia de comisiones, significa que la van a integrar solo un cierto número de diputados o un cierto número de senadores.
Las comisiones pueden ser comisiones permanentes y comisiones no permanentes. En materia de comisiones permanentes hay 29 y están compuestas por 13 diputados y por 5 senadores. Ahora vamos a examinar el proceso de formación de las leyes. Y esto me interesa porque es importante que nuestros estudiantes, nuestros educandos y la población en general sepa cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo se estructura un proceso de formación de algo tan relevante como es la ley. A ver, lo primero que yo les quiero plantear es lo siguiente. ¿Qué es la ley? Bueno, un jurista francés, Marcel Planiol, nos enseña que la ley es una regla social obligatoria establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. A su vez, nuestro Código Civil nos dice que es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Por lo tanto, a partir de esta definición, las leyes pueden ser permisivas cuando permiten hacer algo, imperativas cuando mandan hacer algo, o prohibitivas cuando impiden de modo absoluto hacer algo. Dentro del concepto de ley, es importante que nosotros entendamos que el concepto de ley está tomado en un sentido amplio y también lo podemos tomar en un sentido más bien restringido. Si lo tomamos en un sentido amplio, la ley va a comprender, entre otras, los siguientes instrumentos jurídicos. 1. La Constitución Política de la República, que no es otra cosa que la ley suprema del Estado, la ley máxima del Estado, y sobre la cual nosotros ya hicimos un trabajo de comprender su sentido, su alcance, sus clasificaciones, el poder constituyente originario y derivativo y lo que es los mecanismos para el resguardo de la supremacía constitucional. También forman parte de este concepto de ley en un sentido amplio las leyes propiamente tales. Y dentro de las leyes propiamente tales están, como lo dije, las leyes permisivas, las leyes imperativas y las leyes prohibitivas. Y también, en un sentido amplio de ley, están aquellas normas que no emanan del poder legislativo, sino que emanan directamente en este caso, del poder gubernativo, como es el caso de los reglamentos. El reglamento es una norma general, obligatoria, abstracta, dictada por parte de un órgano distinto del poder legislativo. Tipos de leyes. Bueno, en primer lugar, y bajo la Constitución, tenemos a las leyes interpretativas de la Constitución. ¿Cuál es el objetivo de una ley interpretativa? Precisar el sentido y alcance de un precepto constitucional. Para ser aprobadas, modificadas o derogadas, se requiere de las 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. Voy a hacer un acápite sobre esto un poco más adelante. 2. Las leyes orgánicas constitucionales. Son normas complementarias de la Constitución relativas a ciertas materias expresamente previstas en el texto constitucional y que, de alguna manera, para ser aprobadas, modificadas o derogadas, requieren de 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Están las leyes de quórum calificado, que tratan sobre materias señaladas en la Constitución y que para ser aprobadas, modificadas o derogadas
requieren de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Tenemos las leyes ordinarias o comunes que, para ser aprobadas, modificadas o derogadas, requieren de la concurrencia y la mayoría de los senadores y diputados asistentes a la sesión. También tenemos los decretos con fuerza de ley, que son cuerpos normativos que emanan del presidente de la República sobre materias propias de ley, pero en virtud de una delegación de facultades que le hace el Parlamento. ¿Qué es lo que yo les quería plantear? Uno de los temas que al día de hoy subsiste como, subsiste como cuestionamiento o crítica a la Constitución de 1980 es esto. ¿Por qué? Porque cuando se critica la Constitución de 1980 se le dice, mire, los enclaves autoritarios, los cerrojos autoritarios. Y uno de ellos dice relación con los quórum para la aprobación, modificación o derogación de ciertas leyes, en especial las leyes interpretativas, las leyes orgánicas y las leyes de quórum calificado. Se dice que son tan altos estos quórum que prácticamente ello hace imposible un cambio en la institución respectiva. Y este es un tema interesante porque este es un tema eminentemente político. Ahora, ¿cuál podría ser un punto de partida para un debate? A ver, ¿cómo concebimos nosotros la Constitución? Si la vamos a concebir como una ley común, es claro que una mayoría simple puede terminar modificando o desvirtuando una estructura, o incluso puede actuar contra lo que es el sentir ciudadano. Por lo tanto, a mi entender, la Constitución tiene que ser posible de modificar, pero con algún nivel de exigencia. O sea, no puede ser que mayorías transitorias terminen trastocando un itinerario. Ahora, cosa distinta es todas las leyes que están bajo la Constitución. Y me parece ahí que la crítica que se hace algo de razón tiene. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque en la democracia hay un minuto en el cual tiene que haber una resolución en la temática. Y esto solo se logra a través de la votación. Las mayorías gobiernan. Las mayorías respetan a las minorías. Pero las minorías tienen que acatar las decisiones de la mayoría. Y me parece que artificiosamente no podemos estar construyendo en forma permanente, eh, a ver, minorías que terminan capturando la decisión de las mayorías. Y de ese punto de vista, creo que sería interesante una revisión con sensatez, con seriedad, sobre los quórum para futuras modificaciones de este tipo de leyes. También nosotros decimos que forman parte de este catálogo o concepto de ley, porque ¿qué es lo que hemos planteado hasta ahora? Son tipologías de leyes. Uno, las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes ordinarias o comunes, los decretos con fuerza de ley y también nos queda por ver dos más, que son, por un lado, los decretos leyes y los tratados internacionales. Es decir, la estructura legislativa del país se compone de los siguientes instrumentos, y los repito. Uno, las leyes interpretativas de la Constitución Política de la República, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes comunes u ordinarias, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y los tratados internacionales. ¿Qué son los decretos, los decretos leyes? Bueno, son normas de rango legal, es decir, sobre materias propias de ley, dictadas por los gobiernos de facto, en periodos de anormalidad constitucional. O sea, son normas jurídicas donde no ha intervenido el poder legislativo. En Chile, los principales decretos leyes han sido dictados durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, 1927 a 1931, y la dictadura cívico-militar de 1973 a 1980. Y finalmente están los tratados internacionales,
que constituyen acuerdos formales suscritos por los estados, siendo jurídicamente vinculantes de acuerdo al derecho internacional. Entonces, para nosotros, las leyes están conformadas por las leyes interpretativas, las orgánicas, las de quórum calificado, las comunes, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y los tratados internacionales. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el proceso formativo de una ley? Y sobre este punto quiero decir lo siguiente. En nuestro país solo tiene, iniciativa para promover que un hecho determinado llegue a convertirse en una ley única y exclusivamente el presidente de la República y los senadores y diputados. Nosotros vamos a ver que el proceso de formación de la ley tiene varias etapas. Etapa número 1, la iniciativa. Etapa número 2, la discusión. Etapa número 3, la sanción. Etapa número 4, la promulgación. Y etapa número 5, la publicación. Vamos a quedarnos con la etapa número 1, que es la etapa de la iniciativa en materia de proceso de formación de la ley. Como lo dije, solo en Chile solo tienen iniciativa de ley el presidente de la República a través de un documento denominado mensaje presidencial o a través de una moción parlamentaria. Entonces, el proyecto de ley, es decir, una idea que aspira a convertirse en ley, puede tener su origen en el presidente de la República cuando éste envía al Congreso Nacional un mensaje, o bien puede tener su origen en una moción parlamentaria. En Chile, ninguna otra autoridad o persona tiene iniciativa de ley. Este es un aspecto que a mí me gustaría que en un futuro proceso constitucional se debatiera, porque hay países en Latinoamérica y en el mundo donde también existe lo que se llama la iniciativa popular de ley. Y por favor, entendamos la expresión iniciativa popular de ley en un sentido de que también puedan proponer proyectos de ley autoridades, personas o instituciones que no sean diputados, senadores y presidente de la República. Evidentemente, bajo ciertos parámetros, bajo una determinada estructura, o sea, creo que hoy en día perfectamente, una confederación de trabajadores, una confederación empresarial, una universidad, un sindicato, una confederación sindical, un partido político, una asociación nacional de estudiantes universitarios, un colegio profesional, perfectamente puede plantearle al Congreso un proyecto para que sea discutido a fin de saber si ese proyecto puede llegar o no a convertirse en ley. Me parece que hay países, por ejemplo, que tienen esta iniciativa. La tienen los gobiernos regionales, la tienen los gobiernos provinciales, los gobiernos comunales. ¿Cuál sería el inconveniente que la Asociación de Municipalidades propusiera un proyecto de ley? ¿Cuál sería el inconveniente que el Colegio de Profesores propusiera un proyecto de ley? ¿Cuál sería el inconveniente que la CUT propusiera un proyecto de ley? ¿Cuál sería el inconveniente, por ejemplo, que la Confederación de Estudiantes Universitarios propusiera un proyecto de ley? ¿Cuál sería el inconveniente que la asociación o la agrupación de estudiantes secundarios propusiera una ley? O sea, me parece que esto a mí me produce, me llama mucho la atención y creo que sería interesante que en el futuro esto estuviese legislado. Vamos a dejar hasta acá para continuar con el proceso de formación de la ley en una próxima sesión. Gracias.